Lo que yo creo en términos generales es de que como economistas nosotros tenemos que reconocer que nuestra labor es entender problemas socioeconómicos, ¿sí? Entender cómo se organiza el mundo, cuáles son los problemas que ocupan a la humanidad y a un sistema económico particular. Y en ese sentido, creo que lo que nosotros tenemos que tener claro es que todas las teorías económicas a las cuales nosotros tenemos acceso tienen límites, ¿sí? Tienen ciertas capacidades explicativas, ciertos alcances y ciertos límites que nosotros tenemos que entender para poder explicar esos fenómenos económicos. Y entonces, cuando ustedes piensan, por ejemplo, en la teoría neoclásica, que creo que ese es el cuerpo analítico que domina en la mayoría de las universidades, nosotros nos damos cuenta que la economía la razonamos desde el individuo, ¿sí? Un ser que toma decisiones racionales, que toma decisiones económicas en su vida, de consumo, de trabajar o no. Y entonces estos individuos prácticamente toman decisiones, se asuma que esos individuos son racionales, que toman decisiones adecuadas y en esto creo que lo que nosotros tenemos que reconocer es que la teoría neoclásica es completamente ajena a la realidad social, a las estructuras que rodean a ese individuo particular. Por ejemplo, si ustedes piensan en el individuo racional, piensan en un ser que está tomando decisiones de consumir algo, si quieren, pero no importa si ese alguien es millonario, si es un trabajador, si sus padres tienen un cierto contexto específico, si se ha educado, si no se ha educado, lo único que saben es que ese individuo es racional y que va a tomar buenas decisiones económicas porque quiere su propio beneficio, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que la teoría neoclásica no considera dentro de su marco analítico porque está trabajando a la economía de ese individuo, y entonces ahí surge la imposibilidad de que la teoría económica explique muchas cosas desde esa perspectiva. Por ejemplo, yo en lo personal he trabajado cosas laborales, por ejemplo, y cuando yo pensaba, bueno, ¿por qué desde la teoría económica los individuos no quieren trabajar, por ejemplo? ¿Sí? Y la respuesta neoclásica es porque los individuos tienen una aversión al trabajo, prefieren el ocio, prefieren consumir, pero el trabajo es una obligación para conseguir el dinero necesario para consumir, ¿sí? Y entonces caigo en una caja que me encierra o que me da ciertas capacidades interpretativas de un fenómeno económico que no puedo ir más allá, ¿sí? Yo preguntaba por qué a los individuos no nos gusta trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué lo tomamos como una pesadez, como algo difícil de enfrentar? Y no es necesariamente porque nos guste estar todo el tiempo dormidos en casa sin hacer nada, sino es porque hay cierto contexto. Muchas veces las condiciones laborales no son buenas, encontramos que el trabajo tiene condiciones precarias, que la situación que se está viviendo en el mundo laboral es mucho más complicado que solamente esta decisión de consumo, ¿sí? Y entonces, en ese entender, nosotros como economistas vamos a tener una diversidad de teorías, de marcos analíticos que nos van a permitir interpretar esos fenómenos económicos. Y entonces, en lo personal, yo considero que la teoría neoclásica, bueno, yo les hablo del individuo, pero hay muchos elementos ahí. Por ejemplo, el mercado es un lugar muy armonioso, todos expresan ahí su voluntad, todos los agentes individuales se reúnen ahí para tomar decisiones económicas, pero esos elementos que me da el cuerpo analítico tradicional no me son suficientes para entender la totalidad, digamos, de un problema económico o social. Y entonces es ahí donde entra las posibles alternativas interpretativas que dentro de esas teorías obviamente va a estar la teoría de Marx. Para muchos de nosotros que hemos trabajado otras corrientes o corrientes heterodoxas, nos damos cuenta que la teoría neoclásica es bastante mecánica,
¿sí? Nos dice, el individuo toma decisiones y esas decisiones llevan a que el mercado funcione de cierta manera y entonces nos deja sin opciones y no, bueno, en lo personal, no sé si el doctor Cristian, ¿verdad? Porque no hemos platicado hace mucho tiempo, pero tenemos que estas teorías no entienden el contexto social, la estructura que rodea estos fenómenos, estas decisiones, y entonces no plantea que un sistema económico tiene muchísimas razones para tener turbulencias, la sociedad es asimétrica, no todos los individuos a pesar de que somos seres humanos y que somos iguales, no todos tenemos la misma influencia en los sistemas económicos y entonces hay asimetrías de poder. Y entonces, para interpretar como economistas, a nosotros nos dan un guión, ¿sí? Un guión neoclásico, una teoría tradicional y el reto que nosotros tenemos como economistas es entender si ese guión me es útil o no, ¿sí? Y entonces surgen muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué hay conflictos sociales si todos los individuos toman decisiones adecuadas? Si todos maximizan su utilidad, si todos tenemos como ese mecanismo de racionalidad que guía nuestros instintos, ¿no? ¿Por qué hay desigualdad en el sistema económico? ¿Por qué nosotros tenemos crisis? ¿Sí? Si el mercado es armonioso, si hay equilibrio, ¿por qué hay crisis? ¿Qué pasa cuando en el sistema hay relaciones de poder en la que algunos individuos tienen más injerencia, más poder sobre otros? ¿Y qué tanto la historia, los hechos históricos influyen en nuestras realidades contemporáneas, ¿no? Entonces, yo lo que digo siempre cuando hablo de la teoría neoclásica es que no se trata de descartarla completamente, sino de entender hasta qué punto me ayuda a interpretar ciertos fenómenos y a partir de eso preguntarme, ¿me es suficiente? ¿Necesito otra alternativa para explicar y para superar los problemas económicos? Y en esa medida nosotros vamos a poder ir reconociendo la utilidad que tienen los marcos alternativos para entender e interpretar esas realidades. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí entraría la utilidad, digamos, de la teoría de Marx, que, como bien les decía, no se trata de una ideología, no se trata de que ustedes se pongan su camiseta roja y digan, yo soy marxista o yo soy de cierto partido, de cierta ideología, sino que tengamos plena conciencia de que lo que hace Marx es darnos una teoría económica, ¿ok? Y en esa medida también nos sirve con ciertos límites y con ciertos alcances para interpretar ciertos fenómenos sociales y económicos. Ahora, planteando eso, obviamente hay que entender que Marx escribió hace mucho tiempo, hace 200 años, ¿sí? Y en ese sentido no se trata de traer el pensamiento de Marx y decir, uy, el señor fue un profeta y fue alguien que interpretó, que sabía qué iba a pasar en el mundo. No, no se trata de eso. Se trata de entender que cuando Marx escribe, se está desarrollando en ese momento histórico particular un cierto momento específico. Las relaciones capitalistas ya se habían desarrollado, sí, ya teníamos una evolución importante, ya se había desarrollado la revolución industrial, la maquinaria, el capitalismo estaba alcanzando grandes niveles de creación de riqueza, pero el momento específico en el que Marx escribe es aquel donde empezamos a notar cierto descontento social, ¿sí? Por la manera en la que habían evolucionado el sistema de producción capitalista. ¿Y qué tenemos? Tenemos el desarrollo muy fuerte de un sistema que estaba entrando en crisis, ¿sí? Y entonces, cuando Marx escribe, ya el capitalismo pareciera que está entrando en un momento de conflicto interno y que en cierta medida contradice lo que habían estado diciendo los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo. ¿Ok? Y entonces, como el sistema capitalista, decía Marx, produce grandes riquezas, pero también produce pobreza, desigualdad y descontento, entonces hay que analizar por qué sucede esto, por qué está pasando esto en el sistema económico. Y entonces, en ese momento en específico, Marx lo que intenta hacer es escribir una crítica a la economía política de sus tiempos y que estaba a cargo de, obviamente, de David Ricardo y de Adam Smith.
hay que notar que lo que escribe Marx no es una crítica a los neoclásicos, porque los neoclásicos surgirían muy, muy adelante, después de la Revolución Marginalista, y lo que hace Marx es criticar a los economistas de su tiempo, ¿sí? Si les podemos llamar economistas. Y entonces, él va a reconocer, por parte del trabajo de Adam Smith y de David Ricardo, que hay un esfuerzo científico importante, en el caso específico de la teoría clásica. Por ahí reconoce que hay un grupo de economistas vulgares, digamos, que él categoriza de otra manera, pero consideraba que la teoría clásica de ese tiempo era limitada también para explicar la realidad social, ¿sí? ¿Y qué dice? Bueno, los clásicos consideran, dice él, que el capitalismo existió siempre. Pareciera que ha existido siempre el capitalismo, no explican de dónde viene, lo tratan como que si siempre hubiera estado ahí, como algo inevitable, ¿sí? Y por lo tanto, lo tratan como que si fuera algo normal, natural, ¿sí? Así como la gravedad, ¿verdad? Que cuando sueltan la manzana se cae la manzana. Entonces, el capitalismo lo trataban como que si fuera algo universal, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Si ustedes dicen que el sistema capitalista es algo natural, es inevitable, no se puede resolver, ¿sí? Es lo que hay y entonces no podemos hacer nada para transformarlo, ¿sí? Y lo que decía Marx es que los clásicos no explican cómo fue el proceso histórico que llevó a que el capitalismo se instaurara en esta sociedad y cuáles son las características que están al centro de este sistema capitalista. ¿Ok? Y entonces él tiene muchos problemas con esta visión clásica y lo que va a hacer es presentarnos su propia interpretación de las leyes económicas y de lo que él entiende que es el sistema capitalista. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay que tener claro? Que Marx es una visión distinta de entonces de lo que los neoclásicos escribirían posteriormente, porque Marx rechaza el naturalismo en todas las leyes económicas. Es decir, las leyes económicas no son como las leyes de la física, ¿sí? Si ustedes tiran una manzana hoy ahí en Huatulco, ¿qué va a pasar con la manzana? Se va a caer, ¿sí? La sostienen arriba, la sueltan, se cae y obviamente yo que estoy en otro espacio, digamos, yo estoy en Guatemala, les cuento, desde acá les estoy platicando, yo suelto la manzana en Guatemala y resulta que la manzana cae también. Las leyes físicas, como la gravedad, es una ley universal, ¿sí? Natural, ¿eh? No se puede cambiar. Por mucho que yo quiera, no puedo cambiar la ley de la gravedad. Y Marx considera que las leyes económicas no son esta forma de leyes. La ley económica va a ser diferente si analizo a los estudiantes de Huatulco específicamente, en este momento histórico, y la historia de la gente en Guatemala va a ser completamente distinta. No hay leyes económicas universales, ¿sí? Sino que toda la economía va a estar históricamente determinada. Depende el lugar, ¿sí? Depende el tiempo y depende qué modo de producción sea dominante, ¿sí? Y entonces vean que esto es completamente diferente. ¿Por qué? Porque si yo estudio al individuo desde la teoría neoclásica, es el mismo individuo, ya sea que ese individuo vive en Japón, que viva en Huatulco, que vive en Guatemala, que viva en donde viva. La racionalidad es la misma, ¿sí? Para Marx no. Marx rechaza el naturalismo y rechaza que las leyes económicas sean universales, ¿sí? Esto es completamente distinto. Las leyes económicas van a depender de la formación social en la cual yo estoy inserta, ¿sí? Si yo vivo en el feudalismo, las leyes económicas del feudalismo serán distintas a las leyes económicas que guían el capitalismo, ¿sí? Pareciera que hay leyes económicas para cada tipo de formación social, ¿sí? Y entonces esto le quita
una carga muy pesada a las leyes económicas porque no son universales, no son naturales y se rompe con la idea de que la economía empieza del individuo. Se asesina, digamos, el robinsonismo. No sé si ustedes han escuchado de Robinson Crusoe en sus clases de micro. ¿Por qué? Porque Robinson Crusoe está en la isla solo, ¿no? Tomando decisiones porque es un náufrago, ¿no? Y entonces Marx no considera que este sea el punto de partida para entender el sistema económico, ¿ok? Y entonces, lo que nosotros vamos a encontrar en Marx son leyes económicas de un sistema particular, el capitalismo. Nunca las leyes del capitalismo serán las mismas leyes que rigen o que rigieron en el feudalismo. ¿Por qué? Porque son diferentes, ¿sí? Y entonces cuando ustedes se acercan a la lectura del Capital, lo que van a encontrar son las leyes económicas que rigen al sistema capitalista y a toda la gente que vive dentro del sistema capitalista. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que Marx en primera instancia va a tratar de explicar cómo se forma el sistema capitalista, ¿sí? Si no es universal, si no es inevitable, es algo que se formó como resultado del proceso histórico y que nosotros podríamos tener mecanismos para cambiarlo, para superarlo, ¿sí? Y esto es clave porque entonces no tenemos que morir como nacimos, ¿verdad? Podemos hacer algo. Y eso como economistas nos da muchísima alegría porque pues los economistas no venimos aquí a diagnosticar y decir, bueno, así es, ¿verdad? Así es la pobreza, ni modo, ¿verdad? Así es aquí, así es en Japón, ni modo, ¿verdad? Sigamos adelante y entendamos otro fenómeno. No, como economistas, parte de nuestro trabajo es entender problemas socioeconómicos, pero tratar de cambiarlos, de transformarlos, de sobrepasarlos y mejorar de alguna manera, ¿no? Tenemos como ese bichito de transformar el mundo, ¿no? Internamente. Aunque el mundo sea en chiquito o en grande, ¿verdad? Aunque sea ahí en Huatulco, aunque sea México, lo que sea. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo se formó el capitalismo? Como resultado de un proceso histórico que Marx va a denominar acumulación originaria, ¿sí? ¿Qué significa la acumulación originaria? Es un proceso histórico que generó que los campesinos de aquel entonces, del siglo, obviamente del siglo XVIII, fueran despojados de sus medios de producción, de su tierra, y que esto diera origen a un sistema de trabajo asalariado. ¿Ok? Y entonces, esto va a ser importante porque hay una separación de la sociedad en clases sociales, ¿sí? Si yo le quito a los campesinos su tierra y los libero, dice Marx, de este medio de producción, en la sociedad se crea una separación de clases, unos que tienen y otros que no, ¿sí? Los que tienen pues, van a ser aquellos que tienen los medios de producción y ahora la tierra, ¿sí? Y los que no tienen, pues tienen que someterse a un sistema de trabajo asalariado, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en esa separación lo que nosotros tenemos es obviamente la introducción de las asimetrías que para Marx van a ser importantes entre el capitalista y los trabajadores, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que el capitalista obviamente tiene medios de producción, su interés es producir mercancías y obtener ganancias, pero el trabajador, el único mecanismo que tiene para vivir es el trabajo, ¿sí? Vender su capacidad de trabajo y sobrevivir, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esta simetría va a marcar mucho los fenómenos económicos, ¿sí? Si la clase trabajadora, que somos buena parte de la población, con excepción tal vez del señor Slim, ¿verdad? Y ustedes ya conocen a los grandes nombres, al menos de los capitalistas mexicanos, la mayoría de gente tiene que trabajar, ¿sí? No nos queda de otra. ¿Por qué? Porque necesitamos obtener un salario para poder vivir, ¿sí? Y esto, ¿por qué me detengo en esto? Porque esta es una cosa que los neoclásicos explican de manera completamente distinta, ¿sí? La teoría neoclásica dice, si la gente eh, quiere comer, pues tiene que trabajar, pero
todavía queda la posibilidad de que ese individuo se abstenga de trabajar por decisión propia, ¿sí? Cualquier posibilidad en la teoría neoclásica de desempleo es desempleo voluntario, que sea elegido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el salario no me es suficiente para vivir, ¿sí? ¿Ok? Entonces yo quiero que me paguen más. Y entonces, ¿qué pasa? Esto es una contradicción porque si nosotros nos abstenemos de trabajar, no queremos trabajar, ir a trabajar un día, porque pues no nos gusta trabajar, entonces no comemos, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una teoría en la cual se inserta esa separación de la sociedad en clases y argumentos que nos llevan a pensar que los trabajadores no pueden abstenerse de trabajar porque necesitan vivir, necesitan el salario para vivir, ¿sí? Y entonces, esta separación de las clases rompe con esta idea de que los individuos toman decisiones racionales, porque ese no es el punto de partida, ¿ok? Ahora, no quiero detenerme tanto en esto, porque hay un proceso de cómo se formó el capital, pero otra pregunta que se va a hacer Marx más adelante, obviamente, es cómo se desarrolla el sistema capitalista, ¿sí? Ya tenemos esta separación, ¿sí? De dos grandes grupos, si quieren, de la sociedad, en capitalistas y trabajadores, y lo que va a decir Marx es que los que tienen el poder en el sistema económico son aquellos que poseen los medios de producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de tomar decisiones sobre lo que se produce, cómo se produce y obviamente lo que se produce va a ser propiedad de ellos, ¿sí? Y entonces, esta simetría que se gesta a nivel histórico se refleja también en los intercambios mercantiles, en la manera en la que la sociedad se desarrolla, la manera en la que se va a generar de manera continua el proceso productivo. ¿Ok? Que es interesante que para Marx el proceso de producción se va a desarrollar alrededor de los intereses de la clase que tiene los medios de producción, ¿sí? Y por lo tanto, esos intereses van a estar centrados en que esa esfera material, que el proceso productivo, se repita de manera continua y que haya crecimiento en la sociedad y que ese crecimiento se traduzca en que los capitalistas obtengan ganancias. ¿Sí? Vean que en este sistema, sin duda alguna, el trabajador es importante porque sin el trabajador no se pueden producir mercancías, pero el interés que moviliza todo el sistema capitalista es la ganancia que puede obtenerse del proceso productivo y que ese proceso productivo se repita de manera continua, ¿sí? Entonces, esto modifica completamente la noción de que el individuo es el que está actuando y el que está sosteniendo todo el sistema económico, ¿ok? Ahora, ¿qué es importante? Que en este proceso, digamos, de continuidad, Marx va a establecer lo que él conoce como la dinámica de acumulación del capital, ¿sí? Y entonces, en este proceso, lo que nosotros vamos a tener es que es el capitalista el que toma decisiones de producción, él es el que decide cómo se utilizan esos medios de producción, él es el que decide cuánto mano de obra va a contratar para el proceso productivo, y entonces, en ese proceso, lo que el capitalista necesita es mejorar sus posibilidades para obtener ganancia, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Utiliza técnicas de producción muy eficientes. Introduce maquinarias, por ejemplo, ¿sí? Organiza de manera distinta el proceso productivo y trata de organizar de modo tal que haya eficiencia, ¿sí? Que los costos se mantengan bajos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando los capitalistas buscan que el proceso productivo sea mejor, ¿sí? Lo que resulta es en la creación, dice él, de un ejército industrial de reserva. No sé si lo han escuchado, háganme así, sí o no, ¿han escuchado del ejército industrial de reserva? Pues resulta que el ejército industrial de reserva
es generado porque el capitalista introduce en el proceso de producción maquinarias, ¿sí? Esta es prácticamente la idea. Ahí hay que hablar un poco más de eso, de la eficiencia. Pero si el capitalista introduce cada vez más maquinaria en el proceso productivo, entonces necesita cada vez menos mano de obra, ¿sí? Es decir, conforme avanza la acumulación del capital, se desplaza al trabajador del espacio productivo, ¿sí? Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque hay que notar que en la teoría marxista, diferente a lo que ustedes han estado estudiando con el profesor Christian, el desempleo es endógeno, creado por el capital, ¿sí? No es voluntario. No es que los trabajadores no quisieron ir a trabajar porque no les pagaban suficiente. Es endógeno, creado por la misma manera en la que el sistema capitalista acumula y se desarrolla, ¿sí? Y entonces no se trata de que el desempleo sea generado por este mecanismo exógeno, digamos, de una decisión individual, sino que es resultado mismo de cómo opera el modo de producción capitalista, ¿sí? Esta idea del ejército industrial de reserva es población que está desempleada, subempleada o que sufre algún tipo de precariedad, salarios bajos, no tiene contrato. Esto es muy normal para nosotros porque lo hemos oído y lo hemos vivido en carne propia. Ya nadie nos contratan de manera permanente. Y entonces hay que notar que la manera en la que el sistema capitalista avanza, crece, se vuelve poderoso, se vuelve grande, es a costa de generar desempleo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que los trabajadores lo único que tienen para vivir es el trabajo y su salario, ¿sí? Y entonces es interesante cómo en la lógica de acumulación del capital que Marx describe en el capítulo 23 del tomo primero, nosotros podemos entender que el desempleo no es una decisión voluntaria, no es que uno quise, es porque el sistema capitalista no tiene capacidad para absorber a toda la población trabajadora disponible y entonces desecha. Es una palabra muy fea, pero desecha a algunos para tenerlos ahí como reserva, ¿sí? Ahora, si el desempleo es generado por esta misma lógica, no es una decisión voluntaria, la gente no es pobre porque, ay, porque qué malas decisiones tomó, ¿verdad? Ah, se equivocó, no invirtió bien en su capital humano, ¿verdad? No, es porque el sistema es incapaz de darle empleo, un buen empleo a toda la población, y entonces no toda la población va a tener un salario suficiente para vivir como quisiéramos vivir, ¿verdad? Entonces, hay que notar que si nosotros nos adentramos, digamos, a la discusión marxista, lo que nosotros entendemos es que muchos fenómenos socioeconómicos de los cuales nosotros estamos viviendo y experimentando de vida en nuestra vida cotidiana son endógenos, son por la manera en la que el modo de producción capitalista organiza el sistema económico productivo y que tiene un impacto definitivamente en la población a través del desempleo, ¿sí? ¿Qué tendríamos ahí? Que el desempleo, no tengo trabajo, no tengo suficientes salarios, tal vez hoy me contratan, pero mañana no, estoy viviendo día con día. Esto se vincula con los fenómenos de pobreza absoluta y relativa, ¿sí? Absoluta porque no tengo los medios para poder pagar la renta, para comer de manera adecuada, para solventar mis gastos, mis necesidades básicas y mucho menos para cultura o qué sé yo, o otras actividades alternativas, digámoslo así. Y entonces, la pobreza absoluta nos habla de cómo las condiciones de vida de la clase trabajadora pueden sufrir como resultado de este sistema de producción capitalista. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se habla de pobreza relativa? Porque imagínense que ustedes sí tengan empleo, ¿verdad? Si tienen empleo, les va bien, lograron sobrevivir la batalla capitalista, pero el capitalismo crea muchísima riqueza, ¿sí?
Si ustedes están bien, pero se comparan y se comparan con otro que no tiene empleo, por supuesto que ustedes no son pobres, ¿verdad? Están bien, dicen ustedes. Pero si se comparan con Slim, ¿estarán pobres o estarán muy bien, ¿no? Ahí es donde se da la comparativa de la pobreza relativa. Si yo me comparo con alguien que está desempleado, sí, claro, si yo soy ganador, ¿verdad? Yo hice bien mis decisiones. Pero si me comparo con Slim, salgo perdiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el capitalismo, conforme crece, tiene la capacidad de generar grandes riquezas, pero también de expulsar a población, generar desempleo, generar pobreza, y entonces de ahí se provocan las disparidades que existen entre las clases, entre los individuos. Y entonces, vean qué interesante es, porque si yo quisiera usar mi marco neoclásico donde existe este individuo que toma decisiones, digo yo, bueno, las decisiones de consumo que va a tomar un individuo dependen si es trabajador o si es el señor Slim. Porque obviamente las decisiones de consumo del señor Slim no son las mismas que voy a tomar yo, ¿sí? Y entonces entender que estos fenómenos económicos no son resultado de la individualidad, sino de la manera en la que está operando la economía y el sistema de producción, me parecen vitales para cualquier economista que está interesado en entender el mundo en el que vive, ¿verdad? No un mundo de fantasía donde parece todo funcionar bien. ¿Quién necesita economistas en un mundo donde todo funciona bien? No lo sé, habría que cuestionar. Ahora, ¿qué es interesante? Que tenemos ahí la generación de desempleo. Esto ustedes lo pueden contrastar muy bien con lo que estudiaron con el profesor, porque saben cómo se está generando el desempleo a nivel macro. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa dice Marx? Que como resultado de este mecanismo de separación, digamos, de la riqueza, en el mercado vamos a encontrar procesos de concentración y centralización del capital. Es decir, el mercado no funciona a la manera neoclásica, donde la competencia es perfecta, todos son tomadores de precios, nadie influye en el mercado, todos están ahí contribuyendo de manera equitativa en el mercado. Esto no es así, dice Marx. ¿Por qué? Porque conforme el capitalista va produciendo y va ganando más, va teniendo más y más y más y más y más. Y entonces los recursos se van concentrando en pocas manos. ¿Ok? ¿Cómo voy de tiempo, Cristian? Unos, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí, sí. Unos 15 minutos, por favor. Ah, perfecto. Entonces me da tiempo de decir tres cositas importantes. Eh, Marx, muchas veces nosotros creemos que Marx, ay no, Marx no habla del mercado. ¿Por qué? Porque para Marx el mercado son palabras malas, ¿verdad? No, no, eso no. Claro que sí. Marx habla del mercado y habla de cómo ese mercado toma formas de existencia. Y la concentración y centralización del capital, que Marx le llama así, pero podríamos pensar lo que es como la expresión de los monopolios y los oligopolios, también está presente en Marx. Y esto va a tener un peso importante en la manera en la que se interpreta las relaciones mercantiles. El mercado, el proceso de fijación de precios, por ejemplo, cómo se reparten los ingresos dentro de las clases sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no quisiera quedarme tanto en estos dos y quisiera hablar de dos cosas que me parecen importantes. Primero, hay que notar que dentro de lo que Marx explica, Marx pone muchísimo énfasis en los elementos materiales, es decir, la economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque él quiere entender cómo es el proceso de producción de mercancías, quién toma las decisiones del proceso de producción de mercancías y cómo afecta, digamos, a la estructura de clases, ¿ok? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros como economistas tenemos que hacernos la pregunta, ¿y qué pasa con el ser humano? ¿Sí? El ser humano está ahí, pero el sistema capitalista lo domina, lo subsume, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en el sistema capitalista, ¿sí? Ojo, solo en el sistema capitalista, porque Marx no cree en estas leyes universales,
el hombre está al servicio del sistema económico, ¿sí? Como que satisfacer las necesidades de los seres humanos es el menor interés del sistema capitalista, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema capitalista lo que quiere es generar ganancia, generar más mercancías, conquistar nuevos mercados, alcanzar nuevos espacios de ganancia, dominar al mundo, someter a la población. ¿Y por qué esto es importante? Porque el sistema capitalista tiene esta capacidad de hacernos olvidar que los seres humanos tenemos que estar al centro de nosotros como economistas, ¿sí? Por ahí voy a tomar esta, esta historia. Yo un día le pregunté a un alumno, le dije, bueno, ¿por qué estudias economía? Ah, porque quiero hacer dinero, me dijo. Hijo, bueno, está bien. Es un motivo completamente válido, pero eso es justamente lo que el sistema capitalista tiene detrás. Cómo hacer dinero y cómo generar mecanismos para que esto crezca, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros como economistas no podemos quedarnos con esa idea porque nuestra parte de nuestra labor es la sociedad, ¿sí? Si la economía fuera una ciencia meramente numérica de datos, de lo empírico, entonces seríamos parte de la división de física y química, ¿verdad? Seríamos parte de esas ciencias, pero nuestra ciencia es una ciencia humana, ¿sí? Y entonces yo creo que como economistas, si nos centramos en estudiar el marco neoclásico, si nos quedamos con este mecanicismo en la interpretación de las leyes económicas, se nos olvida que en el centro hay seres humanos, ¿sí? Hay seres que buscan en su vida cotidiana vivir, ¿sí? Todos nosotros pasamos por ese proceso de poder pagar la renta, de poder comprar comida, de poder tener ropa, etcétera, etcétera. Pero el problema que tiene el sistema capitalista es que el ser humano y el proceso de su reproducción como ser humano están sometidos a las leyes capitalistas, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque yo creo que Marx lo que nos ayuda es a entender que la economía es muchísimo más que cifras. No solo son cifras, son importantes, por supuesto, eso nos da un respaldo, pero se trata de buscar alternativas en las que la economía esté al servicio de los seres humanos y no al revés, ¿sí? Y entonces yo creo que esto es bien importante, es uno de los legados que yo creo que Marx nos deja como estudioso del sistema capitalista, porque el problema que tenemos en la actualidad es que las condiciones de vida no son importantes para el economista, para el capitalista, ¿sí? Y es ahí donde nosotros vemos salarios demasiado bajos que ni siquiera garantizan que los trabajadores puedan subsistir, ¿sí? Ya con un salario ya no se puede pagar la renta. Necesitamos que los dos padres trabajen porque si no, no alcanza, ¿sí? Necesitamos que la población reciba salud y educación, pero el Estado no quiere asumir los costos de la educación y de la salud porque primero está en hacer ganancias que invertir en la sociedad, ¿sí? Y entonces esto ha generado que muchos problemas sociales se dejen de lado porque la prioridad es sostener el sistema económico, la producción y no sostener al ser humano, ¿sí? Y yo diría también que en este proceso de sometimiento, porque yo les decía muy rápidamente, ¿no? La idea de la sociedad capitalista es producir mercancías. Ese es como el interés, que se reproduzcan las mercancías, que se reproduzca el sistema y que se reproduzca el poder que tienen los capitalistas. Se somete a la vida humana y también se somete lamentablemente a la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos materias primas. Si para producir necesito cortar árboles y matar bosques y asesinar, quedarme con los ríos, contaminarlos y hacer fracking en la tierra, lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es sostener el sistema económico a costa de todo. Pasamos arrasando con el ser humano,
pero también con la naturaleza, ¿sí? Y esto yo creo que es muy importante hoy, ¿sí? Porque lamentablemente, por ejemplo, la teoría tradicional argumenta que la contaminación ambiental es una externalidad, algo que no se contabilizó, ¿sí? Pero que se puede resolver. Ok, se puede resolver, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? Pagando dinero. Pagamos dinero para que la sociedad se resuelva. Pero el problema es que esta manera de operar, lo único que nos está dejando es una devastación a nivel de la vida humana y una devastación a nivel de la naturaleza, ¿sí? Que ustedes no pueden decir que esto no sucede. Y entonces, ¿cómo cerraría yo esta discusión? Porque veo que el calor se está agravando ahí con ustedes. Yo les presumo porque tengo un poquito de frío, pero ¿qué es importante de la teoría de Marx que yo pueda cerrar y concluir una conversación así muy rápidamente? Es que no podemos quedarnos con un modelo en el cual pensemos en un individuo ajeno a lo que sucede en la vida real, ¿sí? El sistema económico real, ¿sí? En el sistema económico real hay relaciones de poder que determinan o que tienen una influencia significativa en las decisiones económicas que toman los individuos. No depende solamente de una maximización, de una condición de empleo voluntario, sino que depende directamente de que una persona tenga medios suficientes para subsistir y tomar decisiones que puedan ser al menos racionales, ¿verdad? Medianamente racionales. Otra cosa importante que yo creo que hay que entender que Marx es una alternativa teórica porque seguimos viviendo en una sociedad capitalista, ¿sí? El día que ya no vivamos en una sociedad capitalista, ese será el día en que yo me oirán decir, ya no, pues ya no podemos leer a Marx porque no tiene nada que decirnos de esta sociedad post-capitalista, ¿verdad? Mientras nosotros vivamos en esta sociedad que tiene esas características capitalistas, Marx nos seguirá siendo útil para entender fenómenos socioeconómicos. Desigualdad, desempleo, incluso las crisis, que no tengo tiempo de hablar, pero todos estos fenómenos son propios de la sociedad capitalista, no son accidentes, no son desajustes, no son cosas que pasan cuando repentinamente no se alcanza el equilibrio, no, son cosas normales, cosas que de manera rutinaria están existiendo en la sociedad capitalista y que como nosotros como economistas tenemos que tratar de entender para poder hacerle frente. Y entonces yo pensaría que con esta plática muy breve, la verdad, por los problemas técnicos y todo lo demás, yo lo único que puedo hacer es invitarles a que no le tengan miedo a Marx. Marx es muy interesante. Marx, le digo yo a mis alumnos, no es un autor que se lee en el camión, ¿verdad? Porque pues entonces no le vamos a entender nada. Pero Marx es un autor muy rico que creo que lo que hace es hacernos mejores economistas. Yo digo, ustedes estudien la micro, la macro, hagan bien estudien mucho para el examen del doctor Cristian, pero pregúntense, ¿me sirve esto para explicar un fenómeno en particular? ¿Me sirve esta teoría para entender la pobreza de mis vecinos, de mis amigos, de los compañeros? Si la respuesta es sí, perfecto, úsenlo. Pero si la respuesta es no, no hay mecanismos suficientes para entender el mundo con este marco analítico, busquen alternativas. Y en ese sentido, creo que lo que hace Marx es precisamente darnos una alternativa teórica para entender mejor el mundo en el que vivimos. Y eso nos hace mejores economistas, solo por tener curiosidad. ¿Ok? Gracias. Vamos a dar unos 5 minutos para ver si algún estudiante tiene alguna pregunta que hacer. Entonces, si por favor alguien tiene la mano y les paso el micrófono. Buenas tardes, doctora. Soy estudiante del doctor Cristian y yo le quería hacer dos preguntas. La primera es acerca de la diferencia del valor uso y el valor trabajo explicados en el Capital. Eh, Ok. co-
no entiendo bien a nivel teórico cómo funciona el valor trabajo como valor propio. Ah, ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más se anima? ¿Alguien más? Ande, Bueno, no sean hay que guiar, tímidos. Axel. Este, felicitarla, maestra, doctora. Creo que realmente expande el ojo, nos ayuda a ver diferente a la sociedad tal cual como lo dice la teoría y como nos los enseñó usted. Y mi pregunta evoca más hacia los capitalistas. Si tienen al desempleo, a la destrucción de el medio ambiente, de la naturaleza, del planeta, ¿dónde está su lógica al destruirse a sí mismo? O sea, ¿qué va, el día de mañana, qué es lo que va a controlar? Estaba leyendo que Marx había criticado a Hegel respecto a que para Marx las ideas nos moldean la realidad y pues ahí es ahí donde va, ¿no? Si realmente son los capitalistas los que controlan a los individuos o si nosotros los individuos estamos dentro de la caja que tenemos que, a fuerza, pues para subsistir, tenemos que trabajar, digo, también nosotros podríamos empezar a cuidar a los animales, a las plantas, llevar un diferente sistema de vida, rompiéndola, ¿no? No solo llevándolo al tema de conflictos sociales. Y a eso va mi pregunta, que los capitalistas, ¿hacia dónde van? ¿Qué piensan? O sea, ¿está la colonización a Marte, buscando nuevos planetas? ¿Cómo? O sea, me abre muchas ideas, ¿sabe? Gracias. ¿Uno más? ¿Qué más? Hola, doctora, muy buenas tardes. Primero que nada, Hola. muchas gracias por la plática, de verdad estuvo muy interesante. Igual yo soy de octavo semestre de economía y la verdad es que desde el primer semestre pues ya venimos como debatiendo las ideas de Marx, ¿no? Diciéndonos hasta qué punto está relacionada en la teoría económica y algo muy interesante que usted que dijo es que al final del día Marx es igual un pensamiento o una escuela económica más, ¿no? De la que al final podemos relacionarla y no simplemente eliminarla y decir, ay, no, no nos sirve, ¿no? Sino es complementarla con la teoría económica que al final del día vemos hoy, ¿no? Y pues mi pregunta va más como de, ¿usted qué opina o al respecto nos decía que la teoría de Marx, pues en su momento nació porque Marx veía esa situación social y económica que estaba generando el capitalismo, ¿no? Y hoy en día, también comentando con mis compañeros, decíamos, es que la idea del socialismo, del comunismo, está como muy satanizado, así tal cual, pues las personas realmente ignoramos muchas cuestiones que están relacionadas al tema. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo usted cree que en la modernidad podríamos introducir esta parte de la teoría de Marx sin sentir o sin hacerle ver a la población que es, ¿cómo decirlo?, comunismo total, porque yo creo que esa es como la idea que se implanta cuando escuchan de Marx. Entonces, usted en la modernidad, ¿cómo cree que sería la forma más educada tal vez también de enseñar a la gente lo que es su teoría? Ok. Bueno, pues vamos a pasar con estas y si hay una más, pues si nos permites una segunda ronda de preguntas. Claro, claro. Sí, yo no sé cómo están ustedes de tiempo, si tienen que ir a clase todavía o no, o si ya se están derritiendo del calor, no sé, pero Pues la verdad parece es que de hay que, ánimo. ah, bueno, eso está bien. Miren, me hacen preguntas supremamente interesantes. El doctor Cristian me dijo que eran principiantes, entonces ahí medio me mintió, porque yo veo preguntas bastante profundas e interesantes. Eh, Diferencia del valor de uso y el valor trabajo que tú te refieres. A ver, yo no quise hablar tanto de la teoría del valor, pero Marx obviamente, al igual que los clásicos, considera que lo que da valor a las mercancías es el trabajo humano, ¿sí? Y esto es interesante porque indica un rompimiento, digamos, una ruptura con las teorías neoclásicas post-revolución marginalista que argumentan que el valor es subjetivo, está en la mente del consumidor, ¿no? Que quiere maximizar su utilidad. Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos es que el proceso de explicación del valor se encuentra en la esfera productiva, ¿ok?
Ahora, ¿qué es interesante? Marx tiene este método de dialéctica, ¿sí? Y tiene conceptos duales que es la tesis, la antitesis y la síntesis. En la síntesis encontramos contenidos los dos elementos anteriores. Y entonces cuando se explica el valor de las mercancías, ¿sí? Él dice, una mercancía se puede categorizar como mercancía como tal porque tiene valor de uso y valor de cambio, ¿sí? Ahora, ¿qué es interesante? Que esta duplicidad de elementos contenidos en la mercancía se pueden sintetizar en un tercero que él dice valor, ¿sí? Ahora, si yo me quedo con valor de uso, ¿sí? Si yo me abstraigo de estos dos y pienso en el valor de uso, lo que refiere el valor de uso es la característica o las propiedades de la mercancía, ¿sí? Este vaso de agua, ¿sí? Me es útil, tiene valor de uso porque me quita la sed, ¿sí? ¿Por qué? Porque el líquido tiene esta propiedad de estar fresco, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, el valor de uso habla de las propiedades de la mercancía, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que Marx dice, no me puedo detener en el valor de uso de las mercancías, porque si yo me detengo ahí, me voy a quedar hablando de las propiedades, porque las propiedades de las mercancías son múltiples. Si yo tengo ganas de quitarme el sueño, me tomo un café y entonces tendría que analizar el café específicamente, etcétera, etcétera. Lo que a mí me interesa, dice Marx, es discutir más el valor de cambio, ¿sí? El valor de cambio es aquello que me permite intercambiar la mercancía, ¿sí? Lo que hace es que si yo tengo este vaso de agua, pero a mí no me sirve porque no tengo sed, lo que tengo es hambre, por ejemplo, no tiene ningún valor de uso. Yo necesitaría intercambiarlo para tener acceso a otra mercancía que sí me satisfaga, ¿ok? Y entonces, date cuenta, no puedo escuchar tu nombre, pero date cuenta que el valor de cambio no es propio de las características de la mercancía, sino es una relación social, porque yo necesito ir al mercado para obtener el valor de cambio de esta mercancía, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de esa construcción, Marx va a analizar el valor de uso y el valor de cambio en respecto a el trabajo humano, ¿sí? ¿Qué pasa? Que Marx hace el mismo análisis y dice, ¿sabes qué? Si yo quiero intercambiar esta mercancía en el mercado por otra, por una manzana, yo tengo que lograr equipararlas, compararlas el agua con la manzana. Pero si te das cuenta, si yo comparo las propiedades, no puedo llegar a una unidad común porque son diferentes. Sus propiedades son distintas. Entonces no es el valor de uso la que las hace comparables. Lo que las hace comparables es lo que hay contenido en ellas, que las hace que yo las pueda comparar, equiparar, dice él. ¿Qué es eso equiparable? ¿Sí? ¿Qué es eso equiparable? El trabajo humano, ¿sí? Ahora, ¿qué es interesante? Que el trabajo humano en la teoría de Marx, ¿sí? Dejando un poco de lado las categorías, que Marx cuando escribe, él dice, lo máximo que yo he hecho en la vida, y él se echa flores ahí, es la medida del tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trata cuánto trabajo humano tiene la mercancía ahí introducida, sino se trata de una medida social, ¿sí? Cuando tú vas al mercado, al tianguis, ¿sí? No comparas cuánto tiempo de trabajo tiene el agua, sino que lo que comparas es una medida de sociedad, de todo el grupo de productores que están produciendo agua, ¿sí? Y que te permite llegar a un promedio, ¿sí? Porque el tiempo de trabajo socialmente es un promedio, pero es un promedio que refleja la técnica de producción vigente, ¿sí? La intensidad promedio del trabajo, ¿sí? Y además refleja el nivel de
explotación, digamos, del trabajo humano. Entonces, hay que notar que hay una diferencia entre el trabajo humano, el trabajo individual incorporado a las mercancías y el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? El trabajo humano que se hace en una fábrica es trabajo individual, ¿sí? Y cuando llegas al mercado, es ahí donde se revela la medida de tiempo de trabajo socialmente necesario. Por eso es social, porque no puede suceder aislado. Tiene que haber una reunión social, ¿verdad? ¿Cómo es esa reunión social? En el mercado capitalista es cuando todos los productores van a vender una mercancía y se dan cuenta cuál es la verdadera medida de la mercancía, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Entonces, esa es una cosa interesantísima porque es una de las grandes contribuciones de Marx respecto a Ricardo y que sin duda como que todavía se sigue discutiendo. ¿Por qué? Porque Marx, cuando habla de tiempo de trabajo socialmente necesario, dice, como ustedes ya entendieron cómo se mide, ya no lo hablemos, sigamos adelante. No sé si has visto esa sección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser un proceso social, ¿sí? Pasa en sociedad, ¿sí? Y entonces es una medida muy particular. Si tú quieres, podemos hablarlo con más calma. Si tienes ganas, un día platicamos y con mucho gusto te lo amplío. Porque sí es algo complejo de entenderlo, precisamente porque no se trata de cuánto trabajo tiene individual la mercancía, sino que es cuánto trabajo se usó a nivel social. Eso es lo que vale la mercancía, ¿sí? Entonces, es una medida social. ¿Mm? No sé si Se quieres podría, decir algo por ahí. se podría decir que un bien o un servicio representa horas de trabajo congeladas humanas, o sea, vida humana congelada. Mira, todo trabajo humano se materializa u objetiva en la mercancía. Cuando tú ves el vaso, no ves ahí a los trabajadores, o cuando van a comprar la lechuga, dice por ahí un autor, cuando van al supermercado y ven la lechuga, no ven ustedes al campesino ahí que está trabajando, que está echando fertilizante, no lo ven. ¿Por qué? Porque ese trabajo ya está materializado en la lechuga. Entonces sí, se objetiva en la mercancía. Pero el tema es que no es cuánto trabajo se objetiva a nivel individual, sino cuando ya hay una confrontación. El productor de este vaso se enfrenta con otro productor de otro vaso y dice, ¿cuánto tiempo te tardaste tú? Y se hace un promedio, ¿sí? Ahora, este promedio puede ser que ustedes lo puedan hacer en la calculadora, pero este promedio es resultado de el mercado, de cuando los capitalistas van a vender su mercancía y se encuentran y compiten, ¿sí? Es eso lo que define el tiempo de trabajo socialmente necesario. Mucha gente, por ejemplo, dice, ay, qué chiste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los neoclásicos dicen, está en la mente del consumidor, ¿verdad? Y Marx dice, es una medida social. Y entonces dices, ah, bueno, entonces eso no es muy claro que digamos, es igual de vago, digamos, es metafísico, dicen muchos por ahí. Pero lo que dice Marx es que esa relación social se expresa en una cosa física, ¿sí? ¿Qué es esa cosa física? El dinero. Cuando tú pagas 10 pesos por un vaso de agua, por ejemplo, esos 10 pesos expresan el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Porque ese precio monetario va a ser como la expresión material, objetiva, tocable, medible, contable del tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿ok? Entonces, ahí hay que hacer una diferenciación entre el trabajo humano como medida, ¿sí? Y su expresión social. No es lo mismo, no es lo mismo, ojo con eso. Podemos hablarlo más sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esta es una discusión muy interesante que no sé si lo has escuchado, pero hay un problema que se conoce como el problema de la transformación de valores a precios, ¿sí?
¿Por qué? Porque no necesariamente la medida, el valor mercantil, que es la expresión del trabajo individual incorporado en la mercancía, es la misma que el tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces puede haber una divergencia ahí y pareciera que eso elimina la idea de la teoría del valor, pero no, realmente la reafirma en cierto sentido, ¿verdad? Entonces es una pregunta muy interesante y que yo diría que si te interesa esta parte de la teoría del valor, trabajar más sobre el tiempo de trabajo socialmente necesario es fundamental, fundamental, ¿sí? Por ahí, Marx dice en el capítulo este del fetiche, en la sección del fetiche mercancía, dice, eh, la, bueno, lo voy a parafrasear porque no me lo sé de memoria, obviamente, pero esta relación social del tiempo de trabajo socialmente necesario es como la ley de gravedad, dice. Es como cuando se te cae la casa, se te cae el techo de la casa y te sientes sorprendido. Este tiempo de trabajo socialmente necesario es una ley que presiona al capitalista, ¿sí? Y que lo mantiene continuamente en la necesidad de meter tecnología, de innovar, de seguir explotando la naturaleza, ¿no? Y eso es parte de la respuesta que le daría al compañero. Pero el tiempo de trabajo socialmente necesario es y Marx se sentía orgulloso, él decía, esta es mi invención más interesante y que no se encuentra en la teoría clásica, específicamente en Ricardo, ¿no? Esto es muy interesante, pero si te interesa podemos hablarlo con mucha más calma en otro momento. Muchas gracias, doctora. Claro. Eh, Capitalistas, ¿sí? Capitalistas, ¿cuál es su interés? ¿Sí? Eh, Esta es una pregunta bien interesante porque Marx argumenta que los capitalistas y los trabajadores no se pueden considerar como personas que tienen una moralidad o una ética, digamos, detrás de su actuación, ¿sí? Los capitalistas y los trabajadores, dice Marx en la introducción, son personificaciones del sistema económico en el que viven, ¿sí? Y entonces el capitalista no es una persona que se levanta en la mañana y dice, ay, ¿qué voy a hacer hoy para perjudicar a los trabajadores? ¿O qué voy a hacer hoy para destruir la naturaleza? No, no es parte de su eh, lógica, digámoslo así, preguntarse los efectos subyacentes, digamos, de sus actuaciones. ¿Qué quiere el capitalista? Obtener más ganancia. Eso es lo que lo motiva, acumular y acumular dinero, capital y reafirmar su poder en este sistema de clases, ¿sí? ¿Cómo lo logra? ¿Sí? Dominando el sistema productivo, introduciendo maquinarias, mejorando la organización del proceso productivo, reduciendo costos. Es un buen empresario el capitalista, ¿sí? Esto es lo que él quiere, que el proceso productivo sea exitoso y que se pueda repetir continuamente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa ahí? Que la centralidad del tiempo de trabajo socialmente necesario es vital, ¿sí? Porque esta medida es lo que le manda la señal al capitalista, decirle, no lo estás haciendo bien, necesitas mejorar, necesitas ser más eficiente, ¿sí? Lo obliga, ¿no? A mejorar continuamente el proceso de producción. Y entonces el capitalista hace todo lo que tenga que hacer para poder vender sus mercancías a un precio favorable, ¿sí? Yo creo que tal vez vale la pena. ¿Tengo tiempo, Chris? ¿Tengo tiempo? Unos 2 minutos. Uf, 2 minutos para explicar el... Mira, déjame pensar en dos. Tengo dos plumas aquí, ¿sí? Imagínate que estas dos plumas son dos productores separados. Capitaliza uno, capitaliza dos. Estos van a llegar al mercado y van a querer vender su mercancía, ¿sí? Este toma 5 horas de trabajo humano para producirse y este toma 2, ¿sí? 2 y 5. ¿No? Van al mercado y ¿cuál comprarías tú? ¿El de 5 o el de 2? ¿El de 5 el más caro? Pues en valor, creo que tendría mayor valor el que tiene más tiempo de haber.
Bueno, tendría más valor pero cuando vas al mercado, tú dices, yo quiero comprar el más barato. Este vale 2, este vale 5, ¿sí? Entonces, date cuenta que aunque este lapicero tenga más trabajo humano aquí adentro, cuando llega al mercado y se confronta con otros productores y se determina la medida social del valor, se ve confrontado porque este tardó 2 horas y este tardó 5. ¿Qué señal le manda al mercado? No está siendo eficiente. Si quieres ser como yo, tienes que mejorar. Ya no tienes que gastar tanto tiempo de trabajo. Tienes que ser como yo, ¿va? Porque mira, si yo voy al mercado, este 5, este 2, compran el de 2 y este capitalista sigue produciendo bien. Este dice, algo estoy haciendo mal, necesito mejorar mi eficiencia. Ya no voy a gastar tanto de trabajo porque pues este me está castigando, ¿sí? Y ese es el tiempo de trabajo socialmente necesario, es la medida social. Cuando este llega al mercado, se da cuenta que es mucho tiempo, está dedicando mucho tiempo para producirlo y necesita reducir el tiempo, porque este lo castiga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas al mercado, haces un promedio, que ese es el tiempo de trabajo socialmente necesario. 2 y 5 son 7. Entre 2, ¿cuánto es 3,5? El valor de la pluma en el mercado es 3,5. Este feliz porque gastaba 2 y recibe 3,5. Este triste porque tiene 5 y solo recibe 3,5. Pierde. ¿Te das cuenta de esa lógica? Lo estoy diciendo muy rápido porque el profesor me dio 2 minutos para explicar la teoría del valor. Y entonces, ¿cuál es la motivación del capitalista? Hacerlo mejor, porque mientras mejor produzca, mejor le va en el mercado. Y entonces está continuamente siendo castigado por el mercado, por el tiempo de trabajo socialmente necesario y tiene que actualizar. El mercado le dice, ah, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, y entonces las consecuencias naturales y humanas del proceso productivo no son de su interés particular. Y entonces, ¿cuál es la demostración clara? Que el planeta ahorita está peor que nunca. Nos están diciendo que hay calentamiento global y no se hace nada. ¿Por qué? Porque el interés es sobrevivir la dinámica de mercado, sobrevivir la dinámica productiva, no salvar el planeta. La tecnología decían por ahí que nos iba a salvar, ¿verdad? Que si inventábamos una máquina para limpiar el aire íbamos a sobrevivir, pero la máquina no se usa para eso, se usa para la producción, no se usa para limpiar el aire, no se usa para que vivamos mejor, porque la tecnología está sometida a la lógica capitalista. Y mientras la tecnología se aplique para producir más, no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? Por eso dice Marx, son personificaciones. Su interés es ganar dinero. Y entonces cuando un economista me dice, yo quiero ganar dinero como economista, ah, no, tú quieres ser capitalista, no economista, ¿verdad? Y entonces eso es lo que motiva al sistema, la ganancia, no el equilibrio natural, no el bienestar de la población, porque lo que motiva todo este sistema son los capitalistas que quieren dinero, 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 sin importar si la gente se muere, si la naturaleza se acaba, etcétera, etcétera. Ya me está viendo feo el doctor Cristian, regáñalo. ¿Tengo un minuto? Sí, sí, sí. Va. La última pregunta. ¿Cómo introducir a Marx sin asustar? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que me hago y que todavía me pregunto si a los jóvenes de hoy les gusta estudiar a Marx. Pero mira, yo creo que hay que ser muy astuto, ¿sí? No voy a salir al mundo y le voy a decir, hagamos revolución y voy a salir con mi camisa de Che Guevara y voy a decirles, no, ustedes se van a morir si no cambia el sistema capitalista. No, hay que ser muy astutos de explicar, por ejemplo, que si una persona está en desempleo, no es por su culpa. Nadie quiere oír decir, ah, tú eres pobre porque quieres. Este es el mejor mecanismo, usar elementos de la vida cotidiana
para explicar por qué la situación de las personas es determinada, ¿sí? No vas con tu camisa de Che Guevara, no le pides a la población que prendan fuego a la, a la fábrica de la esquina, sino utilizas ejemplos muy claros para explicar que la situación que se vive es un problema estructural, no es un problema de culpas individuales. Y yo creo que esto es muy atractivo. Si tú, por ejemplo, quieres explicarle a Marx a alguien, puedes explicarle por qué tenemos problemas de agua, por ejemplo. Porque el agua la usa Coca-Cola toda y entonces es por eso que no llega a ciertos hogares, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer sin necesidad de caer en los dogmas, de caer en las ideologías, porque si nosotros hacemos esto, estamos cometiendo el mismo error que han cometido miles de personas de estigmatizar y de satanizar. ¿Ah? Y yo lo que diría es que hay que hacer una revisión bastante clara de qué entendemos por comunismo y socialismo, ¿sí? Yo creo que los sistemas que hemos visto y que se nos han vendido como comunismo, como los rusos, no ha sido tal, ¿sí? No ha sido tal. Los rusos ha sido un sistema mixto y en buena parte ha sido un sistema capitalista controlado por el Estado. Entonces, una revisión de estos términos bajo una luz más objetiva y menos ideológica, creo que es bastante importante porque no existe, yo diría que hay que cuestionar si verdaderamente existe el comunismo. Los chinos no son comunistas, es un capitalismo de Estado completamente. Y entonces, estas categorizaciones, esas sí son ideológicas. Entonces, yo creo que para entender a Marx y para poder divulgar a Marx, hay que ser muy astutos de la manera en la que nosotros explicamos los fenómenos económicos y la manera en la que nos acercamos a los fenómenos. Entonces, mi recomendación sería de empezar a hablar de problemas tan sencillos como la falta del agua, sencillos digo yo porque están ahí, son ejemplos cotidianos, pero que tienen una explicación no individual. Y si nosotros logramos explicar estos problemas, no desde de la perspectiva individualista, ya ganamos buena parte de la batalla. Me tienes que invitar otra vez porque no me dio tiempo. Sí, sí, sí. Pues bueno, agradecemos mucho tu tiempo, doctora. Sé que tienes una agenda también. Y pues gracias por hacer el espacio y considerarnos. Y claro que sí, que no quede en el aire. Posteriormente platicaremos y una segunda plática. Creo que esta charla pues, ha dejado también curiosidades. Veo estudiantes que se quedan todavía con ganas de querer preguntar, pero bueno, por cuestiones de tiempo es que no podemos darles la palabra. Y pues nuevamente mi agradecimiento y pues un aplauso por favor para la doctora. Aplaudan. Gracias, gracias por la invitación. Que No viva sé si Marx, quieres dice por agregar ahí. algo más. No, yo creo que tal vez diría, si quieres darles mi correo electrónico, con mucho gusto yo estoy a la orden. Sin duda, estas preguntas que ustedes me hacen son muy interesantes y son muy provocadoras, pero muy difíciles de contestar, porque a veces nos gustaría que el sistema económico funcionara de manera distinta. A mí me encantaría que el mundo funcionara a la neoclásica, porque nos resolvería muchísimos problemas, pero creo que Marx nos da muchas herramientas para explicar muchísimos problemas. Y entonces, si quieren escribirme, si quieren que les platique más sobre la teoría del valor, sobre esta idea del tiempo de trabajo socialmente necesario, con mucho gusto podemos platicarlo y pueden contactarme si tienen alguna duda en particular, ¿no? Tú les das mi correo, ¿verdad, Cristian? El de la UAM. Claro que sí, sí, claro que sí. Bueno, Listo. pues muchas gracias, doctora. Gracias Un por su saludo atención. hasta Guatemala. A Guatemala, sí. Dios, chicos. Pues vámonos. Vale, pues, hasta luego.